Buenas tardes. Ok, hoy vamos a regresar a acabar el capítulo 1 de San Mateo y creo que ayer nos quedamos en la Virgen María, ¿verdad? Entonces, um, empezaremos, ¿ok? Ayer hablamos sobre toda, pues, quién fue San Mateo, ¿verdad? Y discutimos un poquito sobre um, el rol que tomó José, ¿verdad? Y siendo padre adoptivo de Jesús. Y bueno, entonces María la conocen, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe, sí, María es la madre de Jesús. Y ella era una joven, ¿verdad? Piadosa, ¿verdad? Y, y sin pecado, ¿ok? Ni original, ¿verdad? Ni actual. Era una niña, tenía solo 13 años, ya que ella misma se refiere a su propia necesidad de un Salvador, ¿verdad? En Lucas 1:47. Ella estaba comprometida. En este entonces era una costumbre, ¿verdad? Judía. um, que equivale legalmente, ¿verdad?, al matrimonio. Entonces ella estaba prometida a José, ¿verdad?, de Nazaret. Y durante este tiempo el Espíritu Santo hizo que ella concibiera a Jesús de manera sobrenatural, ¿verdad? Sin haber tenido paternidad humana. Y esto lo pueden encontrar en versículos 18, 20 y 23, ¿ok? Y ella permaneció virgen hasta después del nacimiento de Jesús, ¿ok? Entonces María probablemente creció en Nazaret también, después de su matrimonio formal con José y el nacimiento de Jesucristo, ¿ok? Vivió en Belén durante unos 2 años, y pasó un corto tiempo en Egipto y luego crió a su familia en Nazaret, ¿ok? Y esto lo pueden encontrar en Lucas 2:51. Um, a excepción, ¿verdad?, de las narraciones del nacimiento, rara vez se menciona a María en las escrituras, incluso en los evangelios, ¿verdad? No escuchamos mucho de ella. Se la menciona por última vez poco antes del día de Pentecostés, ¿verdad? En Hechos 1:14. Esta también es una declaración importante, ¿verdad? Porque Jesús tomó la forma de la carne para que pudiera ser tentado en todos los aspectos como nosotros, ¿verdad? Jesús significa Salvador, ¿verdad? O sea, ese viene siendo la definición del nombre, ¿verdad? El Salvador. Cristo significa un, un guido, ¿verdad? Y Mateo 1:17 nos dice que así que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, recuerdan el número 14, y desde David la deportación a Babilonia son otras 14 generaciones, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son otras 14 generaciones. Entonces recuerdan que ayer les conté que eran 3 grupos de 14, ¿verdad? Entonces el significado del número 14 no está claro, ¿verdad?, en la Biblia, pero la atención de Mateo a los números es una característica claramente hebrea, ¿ok? Es evidente en todo evangelio, ¿verdad? El ordenamiento sistemático puede ser una ayuda para la memorización, ¿ok? Entonces note, ¿verdad?, que Mateo cuenta a Jeconías tanto en el tercer como en el cuarto grupo, representando tanto a la última generación antes del cautiverio babilónico, ¿ok? Como la primera generación después. Entonces, este fue el comienzo de Jesús, el Cristo, el unido de los especialmente. Todos los demás que vinieron se estaban dirigiendo hacia el Mesías, ¿ok? Mateo 1:18 nos dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Cuando María, su madre, estaba desposada con José, antes de que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, desposado significa que María ya estaba unida, ¿verdad? Desposada con José. Y aunque todavía no estaban casados, los esposales judíos eran tan
vinculares en ese entonces, como el matrimonio moderno de hoy en día, ¿verdad? Era necesario un divorcio para terminar el compromiso matrimonial y la pareja prometida era considerada legalmente esposo y esposa. ¿Ok? Aunque la unión física aún no había tenido lugar. Entonces, imagínense cuando les conté ayer que la Virgen María había sufrido ese estigma, ¿verdad? Por haberse embarazado, ¿verdad? Antes de casarse. Entonces, la costumbre del día generalmente, ¿verdad? Requería un intervalo, ¿verdad? De un año de compromiso antes de que la novia pudiera realmente residir en la casa de su esposo y consumar su unión. Y durante este intervalo, María se encontró embarazada, ¿verdad? Entonces, naturalmente se había asumido que su embarazo era el resultado de una unión ilegítima, de adulterio, ¿verdad? Una circunstancia punible con la muerte, ¿ok? Y en ese entonces te mataban, ¿verdad? Con piedras y cosas así. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomy 22, 23, 24. Entonces, con hijo del Espíritu Santo, ¿verdad? Es la explicación bíblica de la concepción milagrosa de Cristo, ¿ok? En este versículo vemos que María fue prometida a José y María y José no habían dormido juntos todavía. Su embarazo fue del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se había posado sobre María y ella había concebido, ¿ok? El verso 19 y 20 nos dice que debido a que José era un hombre justo, decidió divorciarse de María en privado, ¿verdad? Sin señalarla, pero mientras consideraba lo que debía hacerse, el ángel del Señor le habló en un sueño, ¿verdad? Y el ángel es literalmente un ángel, ¿verdad? Y apartarla significa divorciarse de ella, ¿ok? En el compromiso de los judíos tuvo que romperse legalmente. ¿Ok? La actitud misericordiosa de José da una idea de su verdadera naturaleza como hombre, ¿verdad? Era un hombre justo, un hombre bueno. Entonces, en Mateo 1:19 nos dice que entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no dispuesto a hacer de ella un ejemplo público, ¿verdad? Quiso repudiarla en secreto, ¿verdad? Quiso, o sea, como reclamarla en secreto, ¿verdad? Y José, el hombre justo, tenía la intención de repudiarla en secreto. La lapidación era la prescripción legal para este tipo de adulterio, ¿verdad? Otra vez, Deuteronomy 22:23. La justicia de José significaba que también era misericordioso él. Y por eso no tenía la intención de deshonrar a la Virgen María, ¿verdad? Entonces la frase un hombre justo en este entonces, es un hebraísmo, ¿ok? Que sugiere que, bueno, que él era un verdadero creyente en Dios, ¿ok? Quien por lo tanto había sido declarado justo y que obedecía cuidadosamente la ley del Señor, ¿ok? Y esto está en Génesis 6:9. Despedirla significa que sería obtener un divorcio, ¿verdad? Legalmente, antes de haber consumido su matrimonio, ¿verdad? Que según la costumbre judía era necesario para disolver un compromiso, ¿verdad? Y Mateo 1:20 nos dice que, pero mientras él pensaba en estas cosas, que aquí el ángel del Señor se le apareció, ¿verdad? En sus sueños y le explicó, diciéndole, hijo de David, ¿verdad? No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella ha concebido en ella es del Espíritu Santo. Y entonces el ángel del Señor dice que esta es una de las pocas visitaciones angelicales en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y la mayoría de las cuales están asociadas con el nacimiento de Cristo. ¿Ok? Para ver otros podemos ver 28:2, Hechos 5:19 y Apocalipsis 1:1. ¿Ok? Entonces, en el sueño de José, ¿verdad?
Era como para subrayar el carácter sobrenatural del advertimiento de Cristo, ¿verdad? La narración del evento de Mateo describe que hubieron 5 sueños, ¿verdad? Tan reveladores como este, ¿verdad? Y aquí el ángel le dijo a José que debía llevar a María, su esposa, a su propia casa, o sea, que ella se la llevara, ¿verdad? En versículos 21-22 nos dice que le llamaría de nombre Jesús, y que el nombre del niño Jesús, que es hebreo, ¿verdad? Yeshua significa el Señor es salvación, y situada al principio del Nuevo Testamento, ¿verdad? Esta declaración se convierte en el concepto fundamental del Evangelio. ¿Ok? Entonces Jesús, por su mismo nombre y naturaleza, es el Salvador. ¿Ok? La frase para que se cumpla, que es en griego, ¿verdad? Indica la inevitabilidad, ¿verdad? De cumplimiento de las palabras del profeta Isaías en Isaías 7:14. Y así como el hecho de que Mateo vio el cumplimiento en el nacimiento de Cristo, ¿ok? Entonces, esto luego apunta al propósito mismo de la venida de Cristo al mundo para salvar a los pecadores, ¿verdad? Sitúa al principio del Nuevo Testamento. Esta declaración se convierte en el concepto fundamental del Evangelio otra vez. Jesús, por su mismo nombre y naturaleza, es nuestro Salvador. ¿Ok? Entonces, la frase que dice para que se cumpla, esta frase indica que la inevitabilidad del cumplimiento de las palabras del profeta, ¿verdad? Así como el hecho de que Mateo vio la declaración de Isaías como un cumplimiento predictivo al nacimiento de Cristo. El Mateo 1:21 nos dice, y dará a luz un hijo, y llamaráis a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿verdad? Jesús, el nombre en realidad significa Salvador. Um, en estas escrituras que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? No tuvo padre terrenal aquí en la tierra, ¿verdad? José no era el padre de Jesús, pero su padre adoptivo, y porque Dios era su padre, y María proporcionó la carne y Dios proporcionó el espíritu, ¿ok? Incluso el nombre que fue elegido por el Hijo de Dios para usar en esta tierra, hay un mensaje, ¿verdad? Ok, entonces toda esta explicación que les acabo de dar aquí, ¿verdad? Del nacimiento de Jesús, es muy sorprendente, ¿verdad? Para nosotros. Y es una de las razones por la que mucha gente no cree, ¿verdad? Porque no se pueden imaginar, no se pueden conceptualizar qué tan sorprendido, ¿verdad? Qué tan sorprendidor es que haya nacido un niño sin padre, ¿verdad? Entonces, imagínense si nosotros tenemos un poquito de dificultad de creer, qué tan sorprendido estaba José, ¿verdad? Cuando el ángel le dijo que María estaba cargando el Mesías, ¿verdad? Y que su pueblo, el Mesías que su pueblo había estado buscando, ¿verdad? Toda la vida. Y que ahora el Mesías iba a vivir realmente en su casa. Entonces, en Mateo 1:22 nos dice, y fue hecho todo esto para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta cuando dijo, cúmplase. Mateo señala el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento no menos de una docena de veces, ¿ok? Docena de veces. Y cita del Antiguo Testamento más de 60 veces, con más frecuencia que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, excepto Pablo en Romanos, ¿ok? Versículos 23 y 25 dicen, una virgen se relaciona con María, la madre de Jesús, con la predicción encontrada en Isaías 7:14. ¿Ok? Entonces aquí Mateo usó la palabra griega paternos para traducir la palabra hebrea alma. ¿Ok? Su uso contextual de cumplir
es ciertamente indicativo de su comprensión del pasaje de Isaías para contener un elemento definitivamente predictivo, ¿verdad? Y la cita del versículo de Isaías 7:14, ¿verdad? Sigue a la sepultura, la traducción donde paternos también se usa para traducir el hebreo alma, ¿ok? No cabe duda, ¿verdad? De que el término griego paternos siempre debe traducirse como virgen, ¿ok? Entonces, el hebreo alma es el término más exacto y preciso para virgen que se usa en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Mateo está claramente en lo correcto al citar a Isaías 7:14, ¿ok? Como cumplido en el nacimiento virginal de Cristo. Mateo 1:23 dice, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que se traduce como Dios con nosotros. Entonces, Emmanuel, que se interpreta Dios con nosotros, ¿verdad? Este es un título que describe la deidad, ¿verdad? De la persona del Hijo de Dios, en lugar de un nombre realmente usado por él. ¿Ok? Entonces aquí implica que Dios vendrá a morar entre su propio pueblo, lo cual hizo en la persona de Cristo. ¿Ok? Entonces Cristo viene siendo Dios encarnado. ¿Ok? La palabra virgen aquí dice los eruditos a veces discuten si el término hebreo en Isaías 7:14 significa virgen, ¿verdad? O doncella. Pero Mateo está citando aquí de la LXX, que usa el término griego inequívoco para virgen. Así Mateo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, pone fin a toda duda sobre el significado de la palabra en Isaías 7:14. ¿Ok? Entonces Dios tomó forma de carne y habitó aquí en el mundo con nosotros. Y Jesús fue, es y siempre será Dios. ¿Ok? El verbo, quien se convirtió en el Hijo alojado en un cuerpo para su estudia en la tierra. ¿Ok? Una virgen que tiene un hijo está más allá de la comprensión de las personas mundanas, ¿verdad? Incluso hoy en día. Y muchos han decidido que Jesús, de hecho, no nació de una virgen. ¿Ok? Qué insensato, ¿verdad? No creen, ¿verdad? Que Jesús nació de una virgen y un Dios tan grande que podía hablar de un mundo para que existiera, ciertamente puede hacer que, pues, que una virgen tenga un hijo, ¿verdad? Dios puede hacer todo. La esposa de Abraham, Sara, pensó que iba imposible embarazarse y se embarazó a los 90 años, ¿verdad? E incluso todavía se rió de Dios porque creyó que Dios estaba, ¿verdad? Que no era verdad y después Dios la castigó por eso, ¿verdad? Entonces aquí vemos que para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible, ¿ok? En Mateo 1:24 dice, entonces José, resucitado de sueño, hizo como el ángel del Señor le había dicho, y tomó a su mujer. Entonces, cuando el ángel le contó a José sobre el embarazo de María, él la tomó por esposa, es decir, la llevó a su casa, ¿verdad? Pero no consumaron su matrimonio hasta después del nacimiento de Cristo, bueno, de Jesús. Por lo tanto, técnicamente todavía estaban comprometidos. Entonces, Mateo 1:25 dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. En estos versículos vemos varias cosas. Una, que Dios realmente les habla a algunas personas en sueños, ¿verdad? No todos los sueños son de Dios. Cuando Dios te está hablando en un sueño, no habrá duda, tú vas a saber que es Dios, ¿ok? Número 2,
José escuchó el mensaje de Dios al casarse con María, ¿ok? Y el número 3, la restricción de José de vivir con María hasta que nació el niño Jesús. Esto requirió un gran disciplina de su parte. ¿Ok? Porque se pueden imaginar lo que es vivir con su pareja y no poder, ¿verdad? No poder consumir nada, ¿verdad? Entonces toma una gran disciplina, ¿ok? El número 4 dice sus siguientes instrucciones al máximo al nombrar al bebé Jesús, como el ángel le había instruido. Entonces era buen hombre, ¿verdad? Y era muy disciplinado y seguía las cosas como Dios le mandó. ¿Ok? Entonces, ese es el final del capítulo 1 de Mateo y, y espero que hayan aprendido un poquito. Algunas de las palabras están un poco difíciles de pronunciar porque quiero darles las palabras correctas. Entonces, tuve que traducir, ¿verdad? Pero y si no entienden algo, escríbanme un mensaje o mándenme un comment, ¿ok? Me da mucho gusto poder estar haciendo esto para ustedes porque yo apenas voy aprendiendo también y a mí me gusta enseñar lo que aprendo y especialmente cuando es el pan de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Y entonces ojalá tengan un poquito más de fe, más esperanza, estén más motivados y tengan un poquito más de confianza en abrir la palabra de Dios y no tenerle miedo, ¿verdad? Um, y, um, y estoy feliz otra vez y disculpen el ruido atrás, ¿ok? Que estén bien. Bye.